Buenas noches, este es el backtesting del 8 de marzo del 2024. Si nos fijamos en la sesión previa, el precio aperturó en este nivel y cerró aquí. Prácticamente es una vela doji, es de rango, lo cual nos delimita una zona de rango. Estamos en la parte superior del rango y nuevamente lo mismo, podemos vender porque estamos en la parte superior o podemos comprar porque aparecimos sobre la M con un gap al alza. Ahora, si vemos la información de la sesión actual, tenemos lo siguiente: que el precio apertura con un gap justo en la EMA, intenta romperla y falla. Es decir, tenemos un intento de ruptura, un intento de reversión y el precio se va al alza. Es decir, la reversión falla y es revertido. La ruptura falla y es revertido. En rupturas fallidas, ¿qué tenemos? Compradores o vendedores atrapados. En este caso, como es bajista, hay vendedores atrapados. La siguiente vela simplemente baja y salen esos vendedores atrapados porque el precio sube. Entonces, en este punto se forma un micro doble suelo con este punto y el precio está rebotando en la EMA con 4 velas alcistas, lo que nos indica fuerza. El precio está rompiendo la resistencia del rango con esta vela y tiene un buen seguimiento. Es una ruptura fuerte y la pierna es fuerte. Entonces lo mejor que podemos hacer ahora mismo es sumarnos en las compras. Podemos entrar inmediatamente y poner el stop loss en el inicio de la pierna, que puede ser el inicio de esta vela grande alcista, que sería una vela pues, fuerte. En este punto, pues solamente buscar compras. ¿Hasta dónde podría subir el precio? Pues podríamos medir una distancia objetivo desde el gap, desde este punto. Podría ser desde este gap al alza. Eso podría ser una distancia objetivo, pero también hay otra distancia objetivo que podría ser desde este punto al alza o desde este punto al alza. Hay que ver. Entonces podríamos entrar inmediatamente, ponemos el stop loss aquí e ingresamos en una compra. Veamos la siguiente vela. El precio sigue subiendo con bastante fuerza y tenemos una especie de martillo aquí. Bueno, no es idealmente un martillo, pero podríamos operar un patrón de continuidad, esperando a que el precio siga un poco más, porque al fin y al cabo es un movimiento bastante fuerte, es una ruptura. Podríamos esperar que el precio suba. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela el precio sube con bastante fuerza. Este sería una scalping, la otra sería una operativa tipo swing. Podríamos dejar correr al 1 a 1, sería válido. Vamos a la siguiente vela. En la siguiente vela el precio intenta revertir, pero inmediatamente entran compradores y activaría pues ITP de esta vela que se podría ver como una especie de martillo. Aquí tenemos otro martillo más, sería válido volver a reingresar. Aquí es un poco más complicado por el hecho de que, como les dije, tenemos una distancia objetivo proyectada al alza y en este punto ya estamos llegando a esa zona. Entonces es un poco más peligroso porque puede haber una toma de beneficios que nos deja atrapado y este mínimo no es importante. Además, fíjense en los mínimos. Forman una parábola decreciente, lo cual indica cierta presión bajista también. Veámoslo, no significa que el precio vaya a revertir, pero podría haber un retroceso. A eso es lo que voy. La probabilidad que aquí cualquier intento de reversión es que falle y el precio continúe. Pero como les digo siempre, en esta operativa el stop loss va acá, no es un mínimo importante. Si hay un retroceso y lo activa, no cambia la estructura. La probabilidad sigue siendo que tenemos que comprar. Comprar y comprar. Cambia la estructura si es que se rompe el último mínimo importante, que sería este. Entonces en este punto pues esperaría. Si compraban acá el precio activa y se va en contra, distancia objetivo, probablemente vela de toma de beneficios, lo que puede generar un retroceso. En este punto pues sería válido haber tomado beneficios también en esta compra de aquí. ¿Sí? Sería válido. Pero como es un mínimo importante podemos soportar retrocesos.
es un movimiento muy fuerte. Lo más probable es que el precio, tras un movimiento muy fuerte, haga un retroceso e inicie el formato de canal. Que revierta, es decir, una reversión tipo V, es lo menos probable, pero puede pasar. Pero por probabilidad es válido dejar correr la operación. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. Aquí simplemente esperaría. El precio vuelve a mostrar insistencia en subir. Veamos la siguiente vela. Ya en este punto estamos viendo cierta dificultad del precio. ¿Por qué? Porque el precio está intentando crear un nuevo máximo. Pero fíjate, la siguiente vela no es un buen seguimiento. Entonces hay cierta debilidad aquí. En este punto sería válido gestionar manualmente y cerrar la operación ahí. Sí, es válido. Si volvemos a ver fuerza y el precio sube, ok, nos volvemos a sumar al movimiento. Sería válido. Vemos la siguiente vela. La siguiente vela baja inmediatamente. Ok, es una ruptura. ¿Una ruptura de qué? Del cuello del doble techo. También es una ruptura de esta línea de tendencia. Es un intento de reversión como todas las rupturas, porque todas las rupturas son intentos de reversión. Ahora, todas las reversiones, mejor dicho, son rupturas. Rompen algo. En este caso estamos revirtiendo. ¿Y qué rompemos? Iniciando por el mínimo de la vela previa. Calza con el cuello. Calza con la línea de tendencia. Estamos siempre rompiendo algo. Y a medida que rompamos más cosas, es decir, la reversión sea más fuerte y por tanto rompa más cosas, es mucho mejor. Recordemos que las velas de tendencia también son velas de ruptura. Entonces, a medida que tenemos más velas de tendencia, es decir, más velas que serían de ruptura, mayor probabilidad de una reversión. En este punto estamos viendo un doble techo, que es lo más probable. El 80% de las rupturas fallan, de las reversiones fallan. La probabilidad es que esta ruptura falle, no que continúe a la baja. Y demos inicio a ¿qué? A la etapa de canal. Veamos la siguiente vela. Aquí tenemos una vela alcista. Estamos esperando que esta ruptura pues falle y el precio intente continuar subiendo. Tenemos un martillo que reacciona al 50%, reacciona a la EMA. ¿Sería válido entrar en una operativa scalp? Sí, sería válido. Idealmente se puede buscar un scalping tomando como stop loss la vela de señal. Sí, el precio podría bajar y activarlo, ese es el riesgo. Pero si entramos, lo mejor sería, como digo, en fundamentos de la acción del precio, poner el stop loss en el mínimo importante. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela nos subiría a activar un tick por encima la orden, así que nunca pues se activaría la orden y la EMA se está poniendo plana, hay incertidumbre. Veamos qué pasa en las siguientes velas. Aquí simplemente esperaría, pero esto nos está indicando cierta insistencia del precio en bajar. Pero como sabemos, es más probable que se dé inicio a la fase de canal. Veamos la siguiente vela. Otro intento del precio por subir. Pero acá está pasando algo. Lo mejor no es entrar en una compra porque estamos en un micro rango con la EMA plana. Es peligroso. Lo mejor sería esperar. Sí, si es que tomas una operativa, por ejemplo, aquí encima y pones el stop loss aquí porque podría haber un retroceso. Pero si operas pues, usando el stop loss como idealmente debe ser en este punto o aquí, ¿sería válido entrar? Sí, pero bueno, por nuestros criterios sabemos que cuando la EMA está plana pues podríamos evitar eso. Veamos la siguiente vela. En la siguiente vela el precio sube y confirma, pero seguimos estando con la EMA plana. ¿Podríamos evitar este momento de confusión? Sí, podríamos evitarlo. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es bajista con bastante fuerza. Ok, aquí nuevamente está pasando lo que les comento siempre. Cuando tenemos una bandera, en este caso una bandera de alto 2 o alto 1, como quieran verlo, ambas perspectivas son válidas. También tendríamos una cuña, 1, 2, 3, que sería una bandera.
la probabilidad es que el precio rompa al alza, porque finalmente esto es un canal. La mayoría de rupturas de líneas de canales rompen la línea de tendencia. Que rompa la línea de canal y acelere es poco probable. El 25% de las veces solo ocurre. Aquí tenemos que el precio está rompiendo a la baja la bandera, es decir, un acontecimiento de baja probabilidad que está revirtiendo en su totalidad, en casi su totalidad el movimiento. Aún la hipótesis alcista sigue siendo válida hasta que no rompamos este último mínimo. Siendo así que lo más probable aún sigue siendo que en el mejor de los casos, para los vendedores formemos un rango en esa zona. Entonces, en este punto, si pensamos en un posible rango, esperaríamos que esta sea la zona de soporte y un doble suelo. Si vemos que esta ruptura confirma, eso nos indica fuerza. Y también está la perspectiva de que este sea el inicio de una posible tendencia bajista. Veamos la siguiente vela. Ya tenemos una buena confirmación. Sería válido entrar en venta inmediatamente y el stop loss aquí sí sería válido. Veamos la siguiente vela. Aquí no tenemos una buena confirmación. Tendríamos una ruptura de este nivel y una confirmación, pero la ruptura de este mínimo no está teniendo una buena confirmación. Veamos la siguiente vela. Aquí tenemos la confirmación de esta vela. ¿Era válido esperar la confirmación? Sí, porque fíjense la vela que rompe y fíjense la vela que intenta devolverse. Cuando les dije que la confirmación idealmente se tiene que dar en la siguiente vela, idealmente tiene que ser una vela de tendencia, y como les dije, una vela de tendencia es una ruptura. Entonces, y una vela de tendencia como es fuerte, y si es una ruptura, aumenta la probabilidad de una reversión. Entonces, en este punto no tenemos esa confirmación, pero vemos una ruptura bastante fuerte que rompe el mínimo de todas las velas previas de la sesión. Y aquí pues tenemos el intento de reversión, de que la ruptura falle. Como les dije, es válida la perspectiva de rango, pero aquí que tenemos que este intento de reversión es más débil analizando las características de las dos rupturas. En este caso es una ruptura porque es un intento de reversión alcista. Más débil que la ruptura bajista. Entonces es válido esperar otra vela más para ver si logran dominar los compradores, por ejemplo, otra vela alcista más, o tenemos la vela de confirmación que se está dando, pero con bastante mecha en la parte inferior, lo cual ya me genera cierta desconfianza, me genera cierta duda. Podemos ir trazando ciertas cosas, como un posible canal aquí, trazar una línea acá, es donde podría llegar el precio, con un posible canal. Ahora pues simplemente esperaría más información. Tenemos que el precio intenta revertir, pero nuevamente vemos fuerza bajista en una especie de ¿qué? De martillo. Un martillo, ¿sería válido entrar en venta nuevamente y buscar un scalping? Sí, además de esta venta que tomamos aquí. Veamos la siguiente vela. El precio baja, activa y sigue bajando. En este punto quiero mencionar algo, hasta dónde puede llegar el precio. Como acá se generó un gap, que en este caso fue rellenado con las mechas, sigue siendo un gap negativo porque no fue rellenado por los cuerpos prácticamente, y podemos proyectar esa distancia objetivo a la baja y tomar beneficios para esta venta que tomamos aquí. Y para esta venta simplemente buscamos el scalping, el 1-1. Veamos la siguiente vela. El precio baja, activaría la toma de beneficios tanto del scalping como de la venta que tomamos en ese punto. Aquí
volvería a esperar, porque tras una toma de beneficios puede haber un retroceso. Un cambio de estructura podría ser posible. Ahora, si en las próximas 10 velas vemos que no hay suficiente interés alcista, es decir, para revertir, es válido reanudar las ventas. Pero por ahora sería lo mejor esperar más información. Tenemos el inicio de un retroceso, simplemente esperaría. Nuevamente los vendedores están entrando. Aquí esperaría, como les dije, 10 velas. Y aquí que tendríamos 2, 4, 6, 8 velas aún. Simplemente esperaría. No buscaría un SS porque, como les dije, tenemos la distancia objetiva. Por lo cual puede fallar. Y aquí estamos viendo que está pues intentando fallar. ¿Sería válido buscar una compra por la falla del SS? Sí, sería válido buscar la compra. Simplemente un scalping. Para mí sería válido por el siguiente hecho. En una temporalidad mayor, esto es una vela maestra. Contiene varias velas, es un rango. Tenemos el movimiento de una pierna, retroceso segunda pierna. Tras la ruptura del rango se devuelve, es decir, es una trampa de segunda pierna en un rango, donde hemos llegado a la distancia objetivo. Y estamos viendo aquí 2, 4, 6, 8, 9 velas. Todavía hay chance para que el precio pueda intentar mostrar fuerza alcista, pero simplemente buscaría el escalón. Veamos la siguiente vela. En la siguiente vela el precio no sube, no me activaría la orden e insiste en seguir bajando. Vemos que el precio finalmente aquí no pudo revertir. No pudo revertir y está insistiendo en bajar. Entonces, podríamos pensar en reanudar las ventas. Sí, sería válido empezar a reanudar las ventas en ese punto. A ver. Entraría así. Tras ver una... Quiero ver algo. 1, 2, 3. Sí, entraría debajo de esta vela. Pondría mi stop loss aquí. Y esperaría pues más. Dejaría correr la operación. Si el precio ya se devuelve y activa mi stop loss, pienso que se seguiría formando un rango. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela activaría mi orden. Dejaría correr. Y el precio se devuelve. Ok, simplemente esperaría. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esperaría. Aquí seguiría esperando más información. Vemos que el precio intenta revertir. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. En este punto, cuando la vela subió, yo cuando lo estaba viendo, no me quedaba muy clara la idea. Pero yo sabía que tengo que seguir buscando ventas por la probabilidad de que vamos en un movimiento fuerte. Simplemente es una bandera, la probabilidad es que rompa la baja. Y en 10 velas el precio no pudo revertir o cambiar la estructura. Por ejemplo, una fuerte ruptura de la línea de tendencia. No, simplemente vemos bastante debilidad alcista. Entonces, ¿qué pienso en este punto? Cuando veo que el precio sube y luego empieza a formar estos dojis en tendencia y confirma, ok, me doy cuenta de lo siguiente, que aquí en este punto tenemos una cuña. Es una variación de una cuña, tenemos 3 puntos. Es un doble suelo que falla, el precio baja y vuelve a subir, es como el fallo del doble suelo
el fallo del fallo. Pero en teoría si funcionaría, aquí debería haber subido. Pero está fallando la cuña. ¿Y qué hace? El precio solamente sube a sacar esos compradores atrapados y empieza a bajar. Entonces en ese punto pues digo ok, el precio insiste en seguir bajando, estamos viendo fuerza bajista, sería válido dejar correr la operación. En este punto no sabía si era válido o no, así que simplemente esperé más información, porque sabía que si mi stop loss está bien posicionado aquí, si hay fuerza bajista no lo va a activar, si no la hay lo va a activar, pero probablemente evolucione ya un rango y la perspectiva bajista cambie. Veamos la siguiente vela. Vemos más fuerza bajista, vemos una parábola creciente, el precio se está acelerando. Vemos la siguiente vela. Aquí sería válido, como siempre les digo, como se genera, tenemos un gap con respecto al cierre de esta vela que rompe y el mínimo de la vela previa y al nivel roto. Podemos proyectar en base a todo el rango una distancia objetivo a la baja y es ahí donde podríamos tomar aproximadamente en ese nivel beneficios para la venta que habíamos tomado en ese punto. Aquí simplemente seguiría esperando. Y ahí activaría aproximadamente la toma de beneficios. Entonces, aquí pues tomaríamos beneficios para esta venta y nuevamente lo mismo, esperaríamos más información. Ahora es una tendencia bastante extendida que tiene un impulso, 2, 3, 4, 5 impulsos o 4 como si lo cuentan de otra forma, pero ya es una tendencia bastante extendida, podría evolucionar un rango, especialmente si vemos una ruptura de la línea de tendencia con bastante fuerza. Pero en un movimiento como este, lo más probable es que si el precio rompe con fuerza, lo mejor que pueden obtener los compradores es un rango. Y si rompe con mucha fuerza y vemos fuerza alcista, la probabilidad de que revierta directamente sí es baja. Aún la perspectiva bajista sigue siendo más válida hasta que pues, no rompamos el último máximo importante, lo cual ya sería una señal clara de intento de cambio de la estructura bajista. Pero si el precio rompe, como les dije, si rompe con fuerza, aún para los vendedores quieren ver una prueba real de que los compradores son fuertes y sí tienen la fuerza suficiente y compradores suficientes interesados en un cambio de tendencia. ¿Y cómo lo hacen? Tras la ruptura hay un testeo nuevamente del extremo de la tendencia. Y en ese testeo, si hay fuerza, ok, podríamos tener un cambio de tendencia, ya sea con un mínimo más alto, al mismo nivel o más bajo. Pero eso es lo que quieren ver los vendedores, poner a prueba a esos compradores. Pero eso no lo vamos a ver hasta pues que veamos una ruptura de la línea de tendencia y sabemos que luego podremos seguir vendiendo hasta el extremo de la tendencia y ahí quedarnos expectantes a ver qué sucede. Podríamos comprar, si vemos fuerza dejamos correr, si no, toca gestionar. Sabemos que lo mejor que pueden conseguir en movimientos como este es que formen un rango, como les mencioné. Ahora simplemente esperaría más información. Estamos viendo fuerza alcista, DOI en tendencia, bastante fuerza alcista. ¿Esto qué significa? Que los compradores acumularon, están rompiendo. Como les dije, una ruptura bastante fuerte de la línea de tendencia. En este punto tenemos un martillo, pero en cualquier momento podrían entrar los vendedores, por ejemplo, de esta zona. No es un mínimo importante, así que simplemente esperaría más información. En este punto tenemos la EMA plana con un micro rango alrededor de ella. Cuando la tendencia está agotada y está avanzada, suele tener un retroceso de dos piernas. Puede ser esto,
o algunos pueden estar contándolo como esto. Y aquí recién se está dando el segundo intento, podría darse, que a su vez rompe la línea de tendencia. Ese retroceso de dos piernas, pues tras finalizar la segunda pierna ocurre lo que les mencioné. Ponemos a prueba el extremo de la tendencia para ver si hay suficientes compradores interesados para un cambio de tendencia. Hasta este momento simplemente pues esperaría mayor información. Puede ser que este segundo intento del precio por subir, la segunda pierna esté fallando. Es una pierna que crea un máximo con fuerza, así que sí, la mayoría puede estar viendo esto como la segunda pierna. Y ahora el precio podrían empezar a vender. Pero es una señal débil, ciertamente. Creo que ni siquiera es una señal de venta. Quiero verlo bien. Sí, sí es una señal de venta, pero es bastante débil. Está cerca de su 50%. Lo mejor pues sería evitarlo. En este punto sería válido empezar a vender tras ver un doble techo. Sería lo mejor. Aquí en este punto pues, ¿qué haría? No me fijé. Ya, pero bueno, ya pasó. Ok, me voy a atrever aquí en este punto a buscar una compra, pero voy a buscar un 1 a 1 simplemente. Vemos la siguiente vela. Voy a entrar inmediatamente, pongo mi stop loss acá. Sí, eso haría. Voy a esperar más información. Ya entran vendedores con bastante fuerza en este punto. Ya. Aquí entré muy arriba. Al final lo mejor hubiese sido entonces buscar simplemente el scalp o ya no entrar. ¿Por qué? De que no me di cuenta realmente de lo siguiente. Esta última ruptura pudo haber generado una brecha de medición, pero no fue así. Fíjense. El precio rellenó inmediatamente el gap. ¿Y qué les dije? Intentan testear ese último máximo y generar un doble techo. Los vendedores quieren que rompa el cuello y a la baja. Los compradores quieren que rompa ese mismo cuello y al alza. Eso quieren. Aquí en este caso el gap sería en este nivel. Aquí hay un pequeño gap. Había un gap ahí. El precio lo intenta cerrar, pero no lo logra cerrar en la siguiente mecha. Por lo que acá tenemos aún un gap real en este punto y podríamos proyectar una distancia al alza aproximadamente para que teste el máximo de la tendencia. Pero estamos viendo fuerza antes. Aquí simplemente pues lo que haría sería mover el stop loss a este punto. Si el precio me da el chance de salir en break-even, saldría. Aquí me da el chance de salir en break-even, es lo que haría. Y ya pues estaría atento a un doble techo porque tenemos la ruptura de la línea de tendencia. Podría haber un doble techo y testear el extremo de la tendencia. Veamos la siguiente vela. Y aquí tenemos el doble techo que les menciono. Esto simplemente fue el retroceso. Podríamos vender aquí inmediatamente. El stop loss ideal va en el máximo importante de la tendencia. Porque aquí el precio, si lo ponemos en esta zona o aquí, podría subir aún, formar otra señal y luego terminar bajando.
porque si el precio rompe este máximo y nos activa el stop loss, la perspectiva bajista estaría cambiando, estaríamos rompiendo el último máximo importante, lo cual pues cambiaría la estructura y sería válido ya dejar de vender y de lleno pues buscar compras, pero es lo menos probable porque sabemos que lo primero es que el precio esté el extremo de la tendencia. Veamos la siguiente vela. Tenemos una buena confirmación aquí, podríamos dejar correr. El precio sigue bajando, como les dije, sería válido dejar correr hasta el extremo de la tendencia. También mencionar que en este punto tenemos los primeros gaps a la EMA, lo que indica pérdida de fuerza bajista, pero sabemos que, como les dije, primer gap a la M en una tendencia donde se tiene 20 velas o más, significa que el precio va a testear el extremo de la tendencia. Resumidamente significa eso. Entonces podemos aquí seguir manteniendo las ventas. Aquí vemos un intento del precio por subir. Ok, pero no es válido dejar correr. Podemos verlo como el retroceso a este hombro cabeza a hombro, ciertamente. Pero vemos bastante debilidad. Aquí tenemos una ruptura. El precio está intentando revertir, pero vemos más fuerza en la ruptura que en la ruptura alcista, es decir, el intento de reversión alcista. Podríamos dejar correr al extremo de la tendencia. El precio sube inmediatamente, baja y tomaríamos beneficios en este nivel. Aquí simplemente seguiría esperando más información. Sería válido gestionar inmediatamente aquí con el cierre. Sí, porque nuevamente estamos viendo, ya tenemos un poco más de información para una reversión. Tenemos una cuña con una vela, pues si bien esta vela rompe con bastante fuerza, esta vela también ya tiene un poquito más de fuerza que esta vela, por lo que podríamos estar teniendo aquí un cambio de tendencia de un mínimo más alto. Entonces ese podría ser el riesgo. Gestionaría en el cierre de esta vela inmediatamente. Veamos la siguiente vela. Ya insiste en seguir bajando. Otra forma de gestionar hubiese sido poner el stop loss en el máximo. Aquí nuevamente, como en esta vela que rompe, hay vendedores atrapados. Aquí bajan y empiezan a salir esos vendedores, pero no vemos tanta fuerza alcista. Nuevamente tenemos un micro doble suelo con un cambio de tendencia pues con un mínimo más alto, pero no veo la suficiente fuerza en este punto como para, no veo grandes velas alcistas o una vela envolvente por ejemplo que rompe el máximo de la vela previa, así que no me convence buscar compras. Aquí simplemente esperaría. Posiblemente el precio esté tratando de llegar al extremo. Ok, aquí vemos nuevamente, aquí ya vemos un poquito más de 3, 4, 5, 6, 10. Aquí vemos un poco más de información, pero nuevamente estamos metidos, si bien acá tenemos una vela envolvente que muestra fuerza por sí sola, pero si miramos a la izquierda estamos traslapados, entonces no muestra en el contexto fuerza debido al traslapo. Es lo probable es que aquí
siga formando un micro rango, o que entren vendedores y el precio empuje pues, a la baja. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela pues es una vela bajista. Tendríamos una... no tendríamos un SS. Ciertamente no hay un SS en ese punto. Déjame ver un poquito más de información como para... Porque en este punto el contexto se está poniendo confuso y hay micro rango. Entonces es confuso. Ya. Lo que veo aquí son 10 velas bajo la EMA, lo que me implica insistencia del precio en bajar en una dirección. Así que sigo creyendo de que es posible de que el precio pues, esté intentando llegar al extremo de la tendencia. Entonces, pensaría que sería válido vender en este punto, pero no estoy seguro si poner mi stop loss aquí. Si bien estamos en un micro rango y vender es lo mejor, con insistencia bajista para que el precio intente testear el extremo de la tendencia, este stop loss no me da confianza. Ponerlo aquí me da confianza, pero fíjense el riesgo y fíjense el beneficio. Sería bajo. Entonces, de hecho creo que es como un 3-1. O sea, arriesgo 3 y gano 1. El otro stop loss que pienso sería este punto. Pero no es un máximo importante en esta temporalidad. Tal vez en un minuto sí lo sea. Porque el retroceso no es significativo. Pero aquí tenemos un mejor riesgo-beneficio. Entonces en este punto, pues sí sí me atrevería a vender aquí y poner mi stop loss aquí. Me convence más a mí. Entonces haría eso. Veamos la siguiente vela. Cierra la sesión. Tanto cháchara para nada. Pero al parecer el precio inició bajando. Inició bajando, no sabemos si habrá llegado o no, pero inició bajando. ¿Cómo confirmas que es continuación bajista en lugar de agotamiento bajista? ¿En dónde, Charles? De que esto no es un agotamiento. ¿Eso dices? Comprendo. O sea, dices por qué volver a vender aquí si vemos la dificultad del precio en bajar. Eso dices. Ya. Porque, o sea, primero que todo, por
la insistencia del precio en bajar, que los vemos por 10 velas que cierran al otro lado de la EMA, contando desde aquí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta sería la vela número 13. Eso como primero. Si nosotros queremos ver un cambio de tendencia, especialmente una tendencia fuerte, necesitamos ver fuerza. Y aquí no la estamos viendo. Estamos viendo que el precio forma una cuña aquí y falla. Intenta subir y está fallando. Entonces no estamos viendo fuerza para una reversión. Y como dije, los vendedores quieren poner a prueba a esos compradores, haciendo que testeando el extremo de la tendencia. Y yo, al ver la insistencia del precio en bajar y que no el intento de reversión falla, pues sigo pensando que esos vendedores quieren poner a prueba a esos compradores en este punto. Y aquí en esta zona los compradores están entrando antes, ansiosos, pero no los suficientes para revertir, porque no estamos viendo la fuerza. Entonces es por eso que sigo manteniendo esa idea de que el precio pues quiere llevar a este punto, por esos conceptos que te menciono. También el gap a la EMA significa que el precio va a testear el extremo de la tendencia. Hay un 60% de probabilidades de que lo haga. Y aquí, como te digo, al parecer estaba fallando esa probabilidad. Pero no, simplemente vemos que cada intento por subir falla. Entonces, sí, sabemos que va a llegar acá. No sabemos cómo, tal vez con debilidad, pero es probable. Aquí tendrías una cuña, 1, 2, 3 o 3 o 3 y falla. El precio baja nuevamente. Vuelve a subir y aquí hay compradores atrapados. No tenemos un buen seguimiento. Eso. ¿Hay alguien más que tiene alguna duda? Mientras voy a hacer el resumen de las operaciones. En todo este momento, pues 4, 6, compramos. Aquí gestionamos, salimos con casi la mitad. En este punto, pues no compramos porque la EMA está plana. Podemos evitar esos contextos. Fuerte movimiento bajista, confirmación, ya que podríamos pensar en un rango, pero hay un buen seguimiento. Una tendencia suele iniciar con una ruptura, ya sea de 1, 2, 3 o unas cuantas velas. Aquí simplemente de 2 velas. El precio llega a la toma de beneficios, casi un 1-1. Con esto podría formar un 1-1 y con el scalping tenemos otra operativa más ganada. Luego aquí esperamos 10 velas a ver si hay suficiente fuerza para que el precio baje. Si no, pensamos en que va a continuar el movimiento bajista, es lo más probable. O la suficiente fuerza tal vez para que evolucione esto en rango. Pero vemos que no es así. En la 10ª vela el precio insiste en bajar, por lo que seguimos vendiendo. Ponemos el stop loss en lo que podría ser el último máximo importante, ya que creo que si el precio rompe este máximo, yo lo considero importante, podría otro no considerarlo, formaría el rango. Vemos que el precio reanuda y este último impulso al parecer fue de agotamiento, o si no este. En realidad este no, porque este sí fue un agotamiento porque el precio rompe, no fue una brecha de medición, fue una brecha de agotamiento. Y aquí sacamos otra operación donde sacamos un 1-1 y en 3 operaciones positivas. No, con 1,5, 3,5. Y aquí esperaría más información. Nuevamente, brecha de medición. Al ver esta ruptura, ¿era válido comprar? Sí, esperando una distancia objetiva al alza del doble techo. Vemos que está fallando, es válido gestionar. Aquí se salió en break-even en esta compra. Se volvió a entrar aquí y se salió en este punto con la mitad. Entonces 4 operaciones positivas y esta última no sabemos qué pasó. Eso sería el resumen de la sesión, de las operaciones que se tomaron. Buenas noches, Mariuri. Habla porque el gap alcista, la EMA nos indica que el precio puede llegar al soporte. En general, ese concepto,
tenemos una tendencia extendida por 20 más velas. Cuando tenemos el primer gap a la EMA, si bien significa debilidad a favor de los vendedores, existe un 60% de probabilidad de que el precio, después del primer gap a la EMA, vaya a testear el extremo de la tendencia. Hay un 60%. Hay un 40% de probabilidad que no lo teste y revierta directamente. 40%, poco probable, como la mayoría de reversiones, es decir, como la mayoría de rupturas. El 80% falla. ¿Por qué piensa que esto sería simplemente una gran bandera bajista? Si rompe al alza inmediatamente, evento de baja probabilidad. Una vez llega al extremo, o cerca de este, idealmente testea el extremo, hay un 60% de probabilidades de que el precio reaccione en esa zona, un 40% de que siga bajando. En ese 60% de probabilidades hay un 40% de que genere un cambio de tendencia y un 60% de que genere un rango, que es lo que les comenté. Lo mejor que pueden conseguir los compradores es un rango, o que el precio pues continúe bajando, ya sea formando tal vez una gran bandera bajista, que sería un gran doble suelo que falla. Proyectamos a la baja y el cuello. Ese sería el concepto del gap, primer gap a la M. ¿Eso quedó claro? Genial. Buenas noches, Fernando Civil. Sí, no te preocupes. Hazlas nomás. ¿Es sobre el análisis de esto? ¿O es sobre otros temas? Ah, ya. Entonces voy a dejar de... Ok, voy a dejar de grabar entonces. ¿Nadie más tiene ninguna duda sobre el análisis? Deinar, Héctor, o todo claro. Comprendo. Igualmente, Charles. Ya entonces, esto sería el análisis del 8 de marzo del 2024. Cualquier consulta o duda la pueden dejar en el apartado de chat de Trading Libre o en los comentarios. Denle like y suscríbanse. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Miren, al parecer, en la siguiente sesión está creando esa bandera, como te digo. No sabemos si va a seguir bajando o no. Bueno, eso se ve en la siguiente sesión.